Hola, buenos días, profesor. Hoy le venimos a presentar nuestro proyecto de aula, presentado por Angélica Muñoz, Isabela Torres y mi persona, Catherine Muñoz. La frase motivacional que nosotros escogimos fue esta: el éxito no se logra con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de métodos y de organización. Abstract. El presente proyecto busca aplicar competencias estadísticas y transversales, integrando herramientas tecnológicas y habilidades colaborativas para analizar los índices de suicidio en los países del mundo. Este análisis permitirá comprender tendencias, realizar cálculos estadísticos clave y fomentar el uso de datos para la toma de decisiones informadas en el ámbito de la psicología. Objetivos. Cree una tabla de frecuencias con datos agrupados para los índices del suicidio. Calcular las medidas de tendencia central, dispersión y simetría. Representar gráficamente los resultados y aplicar herramientas interactivas para la retroalimentación. Metodología. Se utilizó una base de datos simuladas con 196 registros, uno por cada país. Los índices de suicidio fueron agrupados en intervalos de 5 unidades para construir la tabla de frecuencias. Luego se realizaron cálculos estadísticos como la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría. Finalmente, los datos se visualizaron mediante gráficos y se diseñó un cuestionario en línea para la retroalimentación. Conceptos. ¿Qué es frecuencia absoluta? Es el número de veces que un dato específico aparece en un conjunto de datos. Representa la cantidad total de observaciones de un valor particular, donde NI es el número de veces que ocurre en I. ¿Qué es frecuencia relativa? Es la porción o porcentaje que representa la frecuencia absoluta de un dato respecto al total de datos en el conjunto. Indica cuán frecuente es un valor en relación con el tamaño del conjunto, donde FA, frecuencia absoluta de datos, N, número total de datos en el conjunto, si se expresa en porcentaje. ¿Qué es intervalo o clase? En estadística, un intervalo es un rango de valores en el que se agrupan los datos cuando se trabajan con variables cuantitativas continuas o discretas organizadas en una distribución de frecuencia. Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Qué es estadígrafo? Es una medida o valor numérico que se calcula a partir de los datos de una muestra utilizados para describir alguna característica de esa muestra. Los estadígrafos son fundamentales en la estadística descriptiva y permiten resumir y analizar conjuntos de datos. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un valor o una variable que se utiliza para definir o modificar el comportamiento de un sistema, función o proceso. Un parámetro puede ser un valor constante que influye en el resultado o una variable que se puede ajustar para cambiar el comportamiento del modelo o función. ¿Qué es moda? La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Puede no existir si no hay repeticiones, o puede haber más de un dato agrupado. ¿Qué es una mediana? La mediana es el valor que divide un conjunto de datos en dos partes iguales. ¿Qué es un estadístico? Un estadístico es una medida numérica calculada a partir de una muestra, como media, varianza, etc. ¿Qué es dato? Los datos son hechos, cifras o información que se recopilan y se pueden analizar para obtener conocimiento. Pueden ser numéricos, textuales, visuales, etc. Y sirven como base para tomar decisiones, realizar investigaciones o elaborar un análisis. ¿Qué es una base de datos? Scopus. Scopus es una plataforma de análisis y visualización de datos que permite a los usuarios interactuar con datos en tiempo real y obtener retroalimentaciones rápidamente sin necesidad de tener habilidades avanzadas en programación. ¿Qué es una marca de clase? Una marca de clase es el punto medio de un intervalo de clase. ¿Qué es una precisión? Una precisión es una medida de consistencia o exactitud de los resultados obtenidos en un conjunto de datos o experimentos.
¿Qué es una exactitud? La exactitud mide cuán cerca está un valor medido por un valor real. ¿Qué es un rango para datos agrupados? El rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de datos agrupados. La fórmula sería rango, límite superior del intervalo y límite inferior para el primer intervalo. ¿Qué es un rango para datos no agrupados? Es la diferencia entre el dato máximo y el mínimo en un conjunto de datos no agrupados. La fórmula sería rango, datos máximos y datos mínimos. ¿Qué es un límite? Los límites son los valores extremos de los intervalos de clase. Se dividen en límite inferior y límite superior. El límite inferior es el menor valor del intervalo y el límite superior es el valor mayor del intervalo. ¿Qué es una variable? La variable es una característica o propiedad que se mide en un estudio estadístico. Puede ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas no son numéricas y las cuantitativas son numéricas. ¿Qué es una ecuación de Sturges? Es la fórmula para determinar el número óptimo de intervalos de clase en una distribución de frecuencia. Planteamiento del problema. El suicidio es una problemática global que afecta a todas las naciones sin importar su desarrollo económico, político o cultural. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año mueren más de 700 personas por suicidio, lo que representa una crisis de salud pública que necesita atención urgente. Para comprender mejor esta problemática, se propone analizar los índices de suicidio de los países del mundo. Esto permitirá identificar tendencias, en qué rango se concentran los índices de suicidio, evaluar variaciones, qué tan diversos están los datos, explorar asimetría. Existen patrones que pueden indicar desigualdades entre países. En este contexto se han generado datos ficticios para 196 países, indicando un índice de suicidio por cada 100.000 habitantes. Este índice sigue una distribución uniforme entre 0 y 35 para garantizar que los análisis reflejen una diversidad de escenarios posibles. Dato en bruto. País, índice de suicidio y grupo de índices. País número 1, 13.11 en el índice de suicidio. En el grupo de índices de 10,15. País número 2, índice de suicidio 33.28. Grupo de índices 30,35. País número 3, índice de suicidio 25.62. Grupo de índice 25,30. País número 4, índice de suicidio 20,95 y el grupo de índice de 20,25. País número 5, 5.46 y el grupo de índice 5,10. Bueno, aquí tenemos la tabla de frecuencias. Está el rango, la frecuencia y la frecuencia acumulada. En el rango es de 0,5, la frecuencia es de 32 y la frecuencia acumulada es de 32. En el rango es 5,10, la frecuencia es de 31, ya la frecuencia acumulada viene sumando, sería de 63. En el rango número 3 está de 10,15, la frecuencia de 31. Como ya dije anteriormente, viene la frecuencia acumulada que viene sumando y es de 94. En el rango número 4 está el 15,20, la frecuencia es de 24 y la frecuencia acumulada es de 118. En el rango número 5 está de 20,25, la frecuencia es de 26 y la frecuencia acumulada es de 144. Cálculos estadísticos. La medida es medios de comunicación, el valor sería 16,70. En la mediana sería 16,83. La moda sería 0,19. La varianza sería 105,64. La desviación estándar sería 10,28 y la coeficiente de asimetría sería menos 0,04. Conclusión. El análisis estadístico de los índices de suicidio muestra una distribución relativamente simétrica con un promedio de 16,7. Los países con mayores índices se destacan en los rangos de 30 a 35
mientras que un número significativo se encuentra por debajo de 15. Este proyecto ha permitido consolidar competencias estadísticas fundamentales